La importancia de hablar en lenguas. Muchas veces, hoy en los tiempos que estamos viviendo, algo que está aconteciendo en la iglesia es que se está dejando de oír la voz del Espíritu de la iglesia. Es decir, el hablar en lenguas no es algo dentro de una religión. El hablar en lenguas, diga conmigo, es importante. Vamos, grite, alguien tiene que estar vivo aquí, diga, es importante. El hablar en lenguas no es parte solamente de algo rutinario, sino que la Escritura nos habla en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice que de repente vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos aquellos que estaban esperándolo. Y dice la Escritura que todos, diga conmigo todos, vamos, actívese, diga conmigo todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban nuevas lenguas. Ahora, para entrar en esta palabra que le quiero dejar en el corazón, como dije, en muchos lugares el hablar en lenguas ya no lo están haciendo. Ya no están hablando en lengua, solamente levantan oraciones emocionales. Solamente se levantan oraciones del alma, del pensamiento. Pero para algo fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, para algo eres bautizado en el Espíritu Santo. Y yo quiero hablar desde la evidencia del hablar en lenguas, del poder de Dios sobre nuestra vida. Iglesia amada, quiero decirte, nunca jamás dejes de hablar en lenguas. Nunca jamás dejes de orar en lenguas. El diablo quiere apagar la voz del Espíritu cuando la iglesia se levanta a hablar en lenguas. Pero alguien tiene que decir conmigo, nadie va a apagar la voz de Dios en mí. Levante su mano, vamos, está dormido ahí. Diga, nadie va a apagar la voz del Espíritu en mí. Aleluya, oh, aleluya. Óigame, el hablar en lenguas, ¿qué es, pastora? Para eso estoy aquí. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4 que Jesús le había dado la promesa. ¿Quién le había dado la promesa? Grite, ¿quién le había dado la promesa? Tú y yo somos pentecostales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Ay, eso me parece religión. No, el fuego pentecostal, el fuego del Espíritu Santo tiene que arder en nuestras vidas. Porque nosotros, óigame, ¿de qué nos distinguimos de las demás religiones? Número uno, de que Jesucristo, el único que resucitó, está vivo y nos dio vida con Él. Y número dos, aleluya, que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, que hay poder sobre la iglesia. El diablo ha querido detener al Espíritu de Dios. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Hay confusión, hay malestar, ¿hay peleas? No, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios no se mueve, no puede haber libertad. Ahora, el diablo ha metido dentro de las iglesias que no hay que hablar en lenguas. ¿Que para qué hablar en lenguas? Es que me aburro al hablar en lenguas. No, tú y yo fuimos bautizados y hay una evidencia del poder de Dios. Por eso, de las demás religiones, nosotros no somos una religión. Yo no sé usted si se cree religioso, pero yo no me creo religiosa. Yo me creo apasionada, porque no he conocido una religión, he conocido al Dios de los cielos, al único y verdadero Dios. La religión no puede hacerte libre. La religión no puede romper cadenas. La religión no puede romper maldiciones. La religión no puede transformar el corazón de nadie. Pero nosotros no tuvimos un encuentro con la religión. Tuvimos el encuentro con el poder del Hijo de Dios. ¿Alguien está aquí? Mírelo así serio, dígale, la religión no cambia. Pero hable, vamos, hable. Saque la cara de muerto y dígale, hable. Aquí no hay muertos, aquí hay vida. Porque donde está Dios hay libertad, hay vida del Espíritu Santo. Santo Dios.
Déjeme entrar en esto. Y hoy la iglesia, a nivel general, a nivel mundial, ha caído en una religión. Ya no le permite al Espíritu Santo moverse. Ya no le permite al Espíritu Santo. No se puede hablar en lenguas porque si no se tiene la interpretación. Pero a mí la Biblia me dice que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, ahí no tenían la interpretación, vino el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar la interpretación en su momento. Pero nada puede detener la oración más poderosa de la iglesia. Y la oración más poderosa de la iglesia es hablar en el lenguaje de Dios. Óigame, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice así. Dice, y fueron todos llenos de ¿qué? De envidia, de celos. Grite, ¿de qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Comenzaron a ¿qué? A chusmear, a criticar. Diga conmigo, no. Comenzaron a hablar lenguas espirituales. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, mi iglesia, nosotros tenemos una raíz y tenemos un origen. Y nuestro origen y nuestra raíz no es de andar como gatos mojados, es estar llenos del Espíritu Santo. Tú y yo no recibimos algo psicológico. Tú y yo recibimos el encuentro y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué es hablar en lenguas, profeta? Rápidamente, hablar en lenguas no te lo puede enseñar nadie. Usted no puede copiar la lengua del otro. Usted no puede, aunque quiera copiar la lengua del otro, usted no puede. Porque para hablar el lenguaje celestial te lo tiene que dar el Espíritu Santo. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? Levante la mano. Y los que no hablan en lenguas, usted tiene que orar. Usted tiene que pedirle al Señor, Espíritu Santo, bautízame en poder. Está conmigo. Está conmigo. El hablar en lenguas no es un idioma que se aprende en una academia. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor a los 17 años y después de unos meses, yo gracias al Señor, porque doy gracias al Señor. Y usted tiene que dar gracias al Señor por eso. De que cuando yo llegué a esa iglesia, no era una iglesia religiosa, no era una iglesia ahí muerta, no. Era una iglesia que hervía en el poder del Espíritu Santo. Y recuerdo que todos, el pastor decía, hablen lenguas, iglesia. Y toda la iglesia se escuchaba, la multitud. Era como un derramar de aguas. Y todos empezaban, y comenzaban. Y yo miraba a uno, estaba hablando en lenguas. Veía a otro, estaban hablando en lenguas. Veía al otro que se caía y no necesitaba ujieres. Veía al otro que era libre. Solo el hablar en lenguas. Y yo dije en un momento, yo también quiero eso. Y yo quería, me daba rabia que los demás lo tenían y yo no. Y yo decía, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero recibir lo que ellos tienen. Yo quiero hablar ese lenguaje. Y recuerdo que un día estaba tan frustrada que el que estaba a mi lado empezó a hablar en lenguas y rebacando no moshea y hacían guerra. Y yo intenté copiar las lenguas. Óigame, eso fue peor, la frustración. Intenté copiar la lengua y el otro decía rebacando no moshea, rebaca. Y yo remacá, re qué. No había forma. Me quería hacer un nudo en la lengua a ver si así podía hablar. Porque mi mente natural decía, tú lo puedes hacer. Pero no, porque en la humanidad, en la naturaleza humana no se puede recibir. Esto no es por deseo, esto es por el poder del Espíritu Santo. Alguien está aquí, levante su mano. Alguien tiene que gritar, yo soy pentecostal. Alguien tiene que gritar, el fuego del Espíritu Santo está en mí. No te enfríes, iglesia. No dejes que el Espíritu Santo se quede inmóvil. Haz que se mueva en tu vida. Y recuerdo
que era meses tras meses, Señor, bautízame. Yo quiero hablar como habla esta gente. Y nada. Meses, ¿cuánto? Y golpeando el techo del cielo. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor. Yo no sé lo que hablan, pero yo veo que hay algo diferente. Yo veo que algo sucede. Yo quiero lo mismo. Yo no quería ser una cristiana más. Una cristiana ahí, amargada, religiosa de un domingo, no. Yo quería ser diferente. Yo quería que el poder de ese Cristo resucitado caiga en mi vida. Cada fin de semana lloraba, me revolcaba en el altar diciendo: Señor, bautízame en lenguas. Y nada. Dios ni siquiera aparentemente me miraba. Y eso llegó a frustrarme tanto que yo dije: voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a pedirte más esto. Y fui. Es como ese chiste, ¿verdad? Cuando dice el chavo: ni tampoco lo quería, ¿verdad? Como para no sentirme tan herida. Ni tampoco lo quería. Y recuerdo un 25 de mayo que nació un caballo, dice en Argentina. Y ese 25 de mayo había reunión, era un miércoles. Y esos miércoles iban menos gente, pero había mucha. Y todos estaban de esta fila. Las sillas antiguas de plástico, esas blancas. Oh, pero esas sillas estaban llenas del fuego también. Y estaban todos ahí orando. Y el pastor, yo no quería que llegue ese momento. Y el pastor dice: iglesia, hablen lenguas. Y todo eso era como un fuego. Y Rabacandanamaché. Y la gente se caía. Y yo estaba así, los miraba. Y enojada porque yo no podía hablar en lenguas. Pero dije: aquí no me siento. Me voy a sentar allá sola. Porque no quiero estar con esta chusma que habla en lenguas. Yo cuando uno se siente frustrado, como que no lo quiero, pero el orgullo te está matando por dentro, anhelándolo. Y fui y me senté allí donde estaba sola. Y toda la gente, óigame, se sentía un fuego poderoso cuando estos hablaban en lenguas. Y yo me crucé de brazos y dije: no voy a orar. No quiero orar. Yo no quiero hablar en castellano mientras estos recibieron algo que yo no tengo. Y recuerdo, óigame, porque nadie se puede resistir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted le diga: ni lo quería. Aunque usted diga: ya no lo hago. Algo te hacía levantar las manos. Algo te hacía adorarle a Dios. ¡Oh, aleluya! Porque cuando tú estás en la atmósfera de Dios, no te tienen que decir: levante las manos. Tus manos se elevan al Señor. Tu voz se eleva al Señor. ¡Oh, aleluya! Alguien está aquí conmigo. Oh, tóquele al que está a su lado si puede. Dígale: yo soy pentecostal. Gracias. Sigue tocando así de la unción. Y recuerdo que yo lo conté en ocasiones, pero que quiero que entienda que el que persevera en el reino, Dios te va a probar. Dios va a ver si tú estás pidiendo algo real. Y en ese momento, cuando abrí mis ojos, no me di cuenta y tenía mis manos levantadas y mis ojos cayendo lágrimas, porque su presencia era evidente. Pero de repente, diga conmigo: de repente. Vamos, diga conmigo: de repente. Mire, yo no le exagero. Yo estaba allí adorando a Dios en medio de todas las sillas blancas de plástico. ¿Y por qué hago referencia a las sillas de plástico? Porque usted sabe que si alguien se cae en esas sillas de plástico, el ruido que eso hace una tras otra, ¿sí o no? Y yo estaba allí, de repente yo estaba levantando las manos y en eso siento literal como que me hubieran tirado bolsas de cemento sobre los brazos. Y cuando yo levanto las manos, sentí que algo, como que me tiraron algo, y yo caigo hacia atrás. Sin ujieres. Óigame, ¿usted quiere saber cuando el Espíritu Santo se mueve de verdad? No ponga ujieres. Y si se cae, no se romperá la cabeza. ¿Alguien está aquí? Lo ponemos por las dudas. Pero cuando el Espíritu Santo te toma, no hay suelo, no hay nada que te dañe cuando el Espíritu Santo te toma.
Porque el Espíritu Santo no nos golpea, porque somos templo de Él. Él nos cuida. Y recuerdo que yo caigo atrás, imagínense esa escena. Y toda la silla, me caí arriba de esas sillas blancas. Y era pa, el ruido. Y caí en el suelo. Y cuando caigo en el suelo, yo sentí literalmente a mí, mi experiencia no tiene que ser igual que la tuya, pero Dios es un Dios tremendo. Y yo estaba ahí y sentí que la lengua se me fue para atrás. Y comencé a hablar y hablar y hablar en otro idioma. Es más, en portugués comencé a hablar. Óigame. Hablar en portugués en asambleas de Dios en el año 96, eso era igual que los brujos. Porque allá la religión decía, habla portugués, está endemoniado. Porque los brujos hablaban portugués. Imagínense, yo contenta, no podía refrenar mi lengua. Yo feliz porque el Señor me había bautizado. Y cuando abro los ojos, estaban las 4 ujieres, hueso colorado ahí. Esas que si no tienes el demonio, pero que te lo saque igual. Esas que no te sueltan hasta que algo sueltes. Me agarraron, me llevaron 4. Yo no podía hablar, yo quería hablar normal y no. Yo creo que Dios se reía porque Dios tiene sentido del humor. Y me metieron ahí y me reprendían. Y espíritu de esto y brujo de esto. Y yo quería, en mi mente decía, no, el Espíritu Santo, si apenas sé hablar argentino, menos iba a hablar portugués. Mire, esas intercesoras sudaban la gota gorda. No había demonio, habían reprendido todas las legiones y lo ha habido, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es verdad, oh, aleluya, lo que es verdadero en tu vida siempre permanecerá. Santo, alguien tiene que levantar su mano y decir conmigo, Santo Dios. Diga, Espíritu Santo, bautízame. Esas mujeres estaban frustradas porque no me habían sacado el demonio. Hasta que me soltaron. Era una chiquitita así. Nunca me olvido el nombre, Rubí. Que cuando fui dije, ahora la voy a reprender Jonas. Chiquitita pero no vea. Hasta que las mira las demás, después de una hora dice, no, debe ser que Dios la bautizó. Después de una hora liberándome. Y a Dios, mire, Dios tiene sentido del humor. Cuando ella dice eso, me cambia la lengua. Dejo de hablar portugués y comienzo a hablar inglés. Y ahí sí dijeron, no, es Dios. Y me soltaron por fin. Yo salí esa noche. No podía dejar de hablar en lengua. Yo lloraba, no sabía. Yo lloraba y venían palabras a mi espíritu. Me tuvieron que llevar en el coche a mi casa. Y recuerdo a mi hermano que está de testigo ahí, donde usted lo ve. Yo no podía hablar español. Yo no podía. Y mi cuñada recuerda ese día. Y yo pensaba en mi mente, mis amigas me decían, bueno, Marcela, te dejamos aquí. Golpea la puerta de tu casa. Y yo pensaba, ¿y cómo le digo que me abran? Y yo estaba y hablaba y me cambiaban las lenguas. Y golpeó la puerta de mi casa. Yo decía, ay, que no me pregunten nada. Y golpeo y mi hermano así. Sale todo enojado porque era la madrugada donde yo llegué. Y le interrumpí el sueño. Y entonces abre la puerta así. Tan grandote que lo veía, tan fuerte. No sé qué me pregunté. Yo le digo, Rebeca, anda nada más. Me miró así, salió corriendo a la habitación. ¿Sí o no, Edu? Salió corriendo semejante hombre. Y me miró así, no volvió a salir hasta el otro día. Y yo estaba en la cama y estaba llorando y mis lágrimas caían. Y yo el Espíritu Santo estaba clamando dentro de mí. Santo Dios, aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te tiene que transformar. Jamás puedes ser la misma persona. Cuando el Espíritu Santo viene,
Algo tiene que pasar. Alguien está aquí conmigo. Mueva su mano, mueva su mano. Saque todo espíritu de muerte, de religión, y el Espíritu Santo venga sobre ti. Santo Dios. No sé hasta qué hora de la madrugada hablando en lenguas. Y nunca más ese bautismo se fue de mí. Mire, todavía no empecé ni con los puntos, pero quiero decirte que cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, no es que tú tienes ese lenguaje así porque de vez en cuando lo conectes en la iglesia y lo ores. No, tú tienes que entender que ese lenguaje lo puedes usar cuando quieras. Puedes hablar constantemente. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas, número uno, es el lenguaje de Dios. Saca el dedo y señale a alguien y dígale: es el lenguaje de Dios. A algunos le vendría bien hablar en lenguas porque dicen cada cosa, ora en lenguas. Y escuche, dice la Escritura en primer libro de Corintios, capítulo 1 al versículo 3. Cuando lo encuentre, digan un fuerte amén. Ahí lo tiene, 14. 1 Corintios 14. Presta atención, iglesia. Versículo 1 hasta el 3 dice: seguid el amor y procurar los dones. ¿Qué dones? Santo, nadie trae Biblia en la iglesia. Los dones, gracias, espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, ¿en qué habla? No habla con quién, sino que habla con Dios. Óigame, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pastora, ¿qué me quiere decir? Que si yo hablo en español o en el idioma que yo tengo, no oro. Si oras, Dios escucha esa oración, claro que sí. Pero tú tienes que entender que cuando tú hablas en lenguas, te metes y te sumerges en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ya no oras conforme a tu mente, no oras conforme a tu corazón, oras conforme al corazón del Padre. Alguien está aquí conmigo. Alguien tiene que hablar en lenguas. Óigame. El apóstol Pablo mire, si el apóstol Pablo dedica un capítulo para hablar de los dones y para hablar en lenguas, es porque es importante. Y Pablo dice, número 1, el que habla en lenguas angelicales, el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla con Dios. Ay, pero yo hablo español y hablo con Dios, sí. Pero la diferencia es que cuando tú hablas en lenguas, estás bajo el poder, estás bajo la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien ora en ti. Está conmigo, iglesia. Santo Dios. Por eso digo, y le contaba mi testimonio, cuando yo fui bautizada hace más de 20 años atrás, ese poder nunca salió de mí. Ese poder no lo dejé morir. Yo hablo en lenguas, reprendo en lenguas, y he notado que cuando hablo en lenguas algo sucede. Luego vamos a hacer una prueba, iglesia, antes que usted se vaya. Vamos a orar en español todos, pero usted va a notar en el ambiente espiritual cómo cambia cuando la iglesia ora en lenguas. Oh, aleluya. Cuando uno ora en español, se puede distraer, puede orar conforme a lo que tiene en el corazón, puede orar conforme al alma. Pero cuando tú oras en lenguas, estás hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que nadie entiende. Por eso el lenguaje celestial es el hablar en lenguas. Si has recibido al Espíritu Santo de verdad, si eres un cristiano de verdad, pídele al Señor hablar en lenguas. Hay religiosos que no creen.
Hay religiosos que no están de acuerdo en hablar en lenguas. Tienen mucha sabiduría, tienen mucho intelecto, pero nada del Espíritu. Pablo dice que la palabra sin el Espíritu es muerta. ¿Alguien está aquí? Santo Dios. Pablo dice, número 1, el que habla en lenguas, ¿con quién habla? Grítelo, iglesia, grítelo. No se ponga en otro canal. Si va a estar en Facebook, comparta la palabra. ¿Con quién habla la iglesia? Santo Dios. Número 2, cuando hablamos en lenguas, es la única oración que el diablo no puede oponerse. Óigame, ahora, pastora, ¿cómo ataca el diablo? ¿Cómo sabe lo que me pasa? Fácil. No es que el diablo sea omnisciente, sino que el diablo se mueve por lo que nos escucha hablar. Óigame, ¿usted qué cree? ¿Que cuando usted está orando el diablo no anda cerca? ¿Que el diablo no escucha los problemas, lo que usted está diciéndole a Dios? Claro. Usted habla en español y hay poder en la oración, sí, claro. Pero la diferencia es que cuando tú y yo hablamos en español o en la lengua que tenemos, Dios la escucha, pero nuestra oración va a ser retenida y obstaculizada. Daniel capítulo 10. En el antiguo pacto, obviamente el Espíritu Santo no se lo conocía así. Se habla del Espíritu de Jehová, pero el Espíritu Santo no bautizaba a nadie. Pero dice que cuando Daniel oró, óigame, presta atención. Cuando Daniel ora, ¿cuántos días tardó la respuesta de Daniel? El que lee Biblia sabe lo que estoy hablando. Grítelo, grítelo. ¿Cuánto? 21 días. Ok, 21. Que son 3 semanas. Cuando el ángel se le aparece a Daniel, le dice: Daniel, varón muy amado, Dios. Ahora, si Dios escuchó el primer día, ¿por qué la respuesta tardó 3 semanas? Ahí está. ¿Qué dice el ángel de Jehová? Daniel, desde el primer día te hemos oído, pero el príncipe de Persia se me opuso. Cuando tú y yo oramos en español, está bien, Dios va a responder, pero puede atrasarse tu oración. Vas a tener dificultades. Tú estás doblado de rodillas y dices: Señor, mira esta situación, y el diablo está oyendo. Y el diablo dice: ya sabemos por dónde tenemos que atacar, ya sabemos cómo retener la bendición. Oh, santo Dios. Pero cuando tú y yo oramos en lenguas, la Biblia dice que nadie entiende ese lenguaje. Nadie. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Dice Pablo: pues nadie le entiende. Es decir, que aunque tú no lo entiendas de momento, a ti no te importa, porque es el Espíritu Santo dentro de ti, tomando la oración y dirigiéndola al Padre bajo su perfecta voluntad. El libro de Romanos dice: no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Él nos enseñará a pedir bajo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Grite fuerte: ¿está conmigo? Es decir, que cuando tú doblas tus rodillas y tú empiezas rebacando no moshe rebabaya y roco tomo remamay, y el Espíritu Santo te va tomando. No, el diablo dice: ¿qué está diciendo? No podemos entender. Es el lenguaje del Espíritu. No puedo entender. Y es la única oración que sube delante de Dios directamente. Santo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Es la única oración que el diablo no se puede oponer, santo, porque no entiende, y al no entender no puede obrar. Pastora, ¿cuándo tengo que hablar en lenguas? En todo momento.
Es que me canso, me aburro, no entiendo. Eso es mentira del diablo, porque te quiere atar la boca. No quieres que hables bajo el poder, porque cuando tú hablas bajo el poder del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. ¿Está conmigo? Aquí no hay ninguno. Pero si usted tiene que chusmear, chusme en lenguas, porque por lo menos va a chusmear cosas santas. Usted cuando ve a alguien, dígale rebacanda namashe, y el otro le va a responder. A ver, ¿quién habla en lenguas aquí? A ver, levante su mano. Pastor Juan, ¿tú hablas en lenguas? Ponte en pie. Vente conmigo. Le voy a enseñar una conversación. Usted, cuando quiere estar sumergido en el poder de Dios, el Espíritu Santo da testimonio. Yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Y yo le digo, ni sé, pero el Espíritu Santo sabe. Y Rocotomoshe Rebeira Macanda. Y Romoshema Caninela Shuma Remeni. Roconomoshe, te equivocaste, no era por ahí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, pónganse en aceite fresco, vamos, los necesito ahí. Pónganse ya el coro, vamos, los adoradores. Todos activados. Óigame, ya voy a terminar. ¿Y qué dijo, pastora? Lo que pasa es que los chusmas sufren de esto, porque al no entender se frustran. Pero cuando tú hablas en lenguas, estás orando, no sabes qué hacer, y Dios te mete en guerra espiritual. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a desarmar los poderes de las tinieblas cuando hablas en lenguas. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? Y Romoshe. Por eso Pablo dice en el mismo capítulo, habla y dice: levantad cánticos espirituales. Cánticos espirituales no es un cántico que yo sé, sino cuando ellas comienzan a adorar en lengua y el Espíritu Santo te mete en la adoración de los cielos. Y remachó y recatababaya. El diablo no entiende, pero sabe el poder y la autoridad que hay en esas palabras. ¿Está conmigo? Puede tomar asiento si quiere. Y si no, quédese en pie. Y si no, comience a clamar: Espíritu Santo, bautízame. No veas el evangelio como una religión más. No, no, no. Tenemos la persona en la tierra, al Espíritu Santo, el que habló Juan el Bautista y dijo: yo la verdad los bautizo en agua, más el que, aleluya, más el que viene detrás de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que le pasa, lo que necesita la iglesia de hoy es fuego. Tiene religión, tiene palabra, pero no tiene el poder del Espíritu Santo. Y voy terminando. Oh, Romoshe. Voy a dar una serie del hablar en lenguas. Les voy a hablar hasta que salga de este lugar hablando en lenguas. Número 2. Dije número 1. Hablamos con Dios. Número 2. Es la oración más poderosa. A ti no te importa si tu mente lo entiende o no, mientras mi espíritu lo entienda. Oh, aleluya. Dice Romanos que cuando nosotros oramos, hay alguien que intercede por nosotros. ¿Quién es? Grítelo, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, como dicen muchas religiones. El Espíritu Santo no es una luz. El Espíritu Santo es la persona de Dios en la tierra. Él no es una cosa, Él no es la unción, Él es una persona, la más poderosa. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Para que Jesús diga que era necesario que Él se vaya, dijo: ¿para qué? Porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Oh, y el Espíritu de verdad
os revelará toda la verdad y recordará todo lo que el Padre dijo y lo que Jesús dijo. Mire, está conmigo en la sintonía. No se cambie de sintonía. Salga de la sintonía carnal y distraída y póngase en la sintonía del Espíritu. Y número 3, hay muchos más, pero seguiré esta serie. Número 3, dice el versículo 2: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Grítelo, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú, óigame, cosas ocultas. Sigan tocando la unción. Cosas ocultas son cosas que tú y yo no conocemos. Él quiere revelar los tesoros del cielo. El Espíritu Santo quiere traer los tesoros, lo escondido de Dios, y mostrárnoslos a nosotros. Ahora, ¿no te ha pasado que cuando tú oras en lenguas no entendías la escritura, no entendías la Biblia, no entendías nada, pero de repente tú tienes, óigame, hay una diferencia del hablar en lenguas a tener una vida de oración en lenguas? Cuando alguien tiene una vida de oración en lenguas, tú vas a entender la escritura, la revelación vendrá sobre tu vida. Lo que no entendías te será entregado, porque cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu Santo te traerá los misterios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Mire, déjeme contarle un testimonio. Cuando estuve en marzo del año pasado, estuve en el Valle de Texas, Estados Unidos. Yo siempre que voy le dije a mi escudera, le dije, vamos a orar, porque yo no voy a Google a mirar la región y el ministerio, no, porque eso sería trampa. El Espíritu Santo tiene que revelar las cosas. Y yo me puse con ella a orar y le dije, Maggie, oremos. Dios nos tiene que revelar lo que va a hacer en esta noche. Dios nos tiene que revelar lo que se mueve en la tierra. Yo no sé ni lo que hay en la tierra, pero Dios sí. Mire, iglesia, porque cree que la gente que uno viaja, va de vacaciones o no sé qué se cree, pero uno, las batallas que uno tiene, las cosas que tiene que dejar, salir de la comodidad de su hogar, dejar a los hijos, dejar todo para pelear con los demonios. Y yo le dije a Maggie ese día, vamos a orar, Dios nos tiene que revelar. Y comenzamos a orar. Y yo comencé a hablar en lenguas. Y estábamos las dos y yo comencé y roco, así como una hora orando. Porque otra de las cosas, cuando tú oras en lenguas, no te distraes, porque no oras con la mente, oras en el Espíritu. Por eso hay gente que cuando ora se distrae hasta de una mosca. Pero cuando tú oras en lenguas, oh, aleluya, estás alineado al Espíritu de Dios, estás alineado a la mente de Dios, no hay distracciones. Y yo estaba orando y el Señor me muestra, y me vino esta palabra del Espíritu. Me dijo, Marcela, este es un lugar donde hay una cuna de brujería y de hechicería, de las más fuertes que hay sobre esta región. Yo vine así, la miro a Maggie, le digo, Maggie, esto me dijo el Señor. Esta noche Dios quiere traer liberación. Dios quiere romper los decretos de los brujos sobre esta tierra. Terminamos de orar. ¿Cómo me vino la revelación cuando oraban qué? Cuando me acuesto, luego para descansar antes de ir a predicar, tengo un sueño, revelación.
Y Dios me muestra a los brujos. Y veía brujos echándome cosas. Y veía a los brujos alrededor. Pero yo veía que una persona invisible me levantaba. Iba destruyendo a los brujos delante de mí. Me desperté. Y yo sangraba la nariz. Y yo no sangro la nariz. Entonces yo comencé a sangrar el orificio derecho. Y me sangraba y yo dije, esto no puede ser natural. Y comencé a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, te están haciendo brujería. Porque sabes que estás aquí. Pero yo estoy contigo y te libraré de todo mal. Óigame, escuche. En el momento viene mi escudera. Nos íbamos a ir para la reunión. Íbamos a hacer la oración final para la noche. Ya tenía dirección de lo que tenía que hacer. Pero le digo a ella, Maggie, ¿sabes qué? A mí me sangró bastante el orificio derecho de la nariz. Ella se le abren los ojos así. Me dice, profeta, a mí también. Yo estaba sangrando y sangrando del orificio derecho. Y yo nunca sangro. Le dije, Maggie, nos están haciendo brujería. Pero la Escritura dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Alguien está aquí conmigo. Sean los brujos, te tiren la gallina, te la tiren en la cabeza, a ti nada te tocará. Y rebasé. Alguien está aquí conmigo. Alguien puede ponerse en pie en esta hora conmigo. Y romosé. Cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu te revela ¿qué? Misterios. Hay gente que dice cristiana, profeta, me hicieron brujería. ¿Y qué? Si tú estás recto, nada te podrá destruir. Si tú amas a Dios, nada te podrá destruir. Porque la bendición es mayor que toda maldición. No te preocupes que te hagan vudú, que te tiren el muñeco en la cabeza, que te tiren el sapo, que te tiren la gallina. Mejor en la crisis que te las tiren. Lávalas y mételas al horno en el nombre de Jesús. Porque ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. El enemigo vendrá por un caos, aleluya. El enemigo vendrá por un camino, pero dice la Biblia que por 7 tendrá que huir delante de ti. Alguien tiene que clamar, Espíritu Santo. Y remasé. Y así en pie. Déjeme dar un punto más. Así como está. Oh, robo candanaya. Oro para que tu espíritu se active. Oro para que el Espíritu Santo venga activando tu espíritu. Todo lo que estaba desactivado se active. Sean sueltas las lenguas. Las lenguas tienen que fluir en ti. El poder de Dios tiene que fluir en ti. Oh, y remasé. Y rebacanda. Oh, romosé. Siga orando, usted no se distraiga. Mientras yo le voy a soltar un punto más. Ore. Porque el Espíritu Santo está en este lugar. No somos una religión. No, señores. Hay poder en nuestra vida. Y remachea. Un poder que no se compra. Un poder que nos fue entregado por medio de la resurrección de Cristo. Oh, romosé. Y romamoyashe. Cuando tú y yo oramos en lenguas, dice la Biblia, el versículo 4, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Présteme atención 2 minutos y prepárese para orar, porque cuando tú y yo, la iglesia se activa en lenguas, los demonios tendrán que huir. Los yugos se empiezan a pudrir. El Espíritu Santo traerá libertad a los que están cautivos. Dice, y el que habla en lengua extraña, asimismo se
¿Qué es edificar? Levantar, construir, crecer, avanzar. En otras palabras, cuando tú y yo hablamos en lenguas, se edifica nuestro espíritu. En otras palabras, tú y yo comenzamos a tener un depósito de gloria que se extiende dentro de nosotros. Óigame, la gente que no crece en la iglesia o que le cuesta crecer es porque no habla en lenguas, no vive en el poder de las lenguas. Pero cuando tú hablas en lenguas, te edificas. Es decir, yo oro en lenguas, pero el Espíritu Santo está añadiendo, el Espíritu Santo está entregando, te da conocimiento, te da revelación, te da madurez. ¡Oh, aleluya!